Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy haremos una perspectiva de un punto de fuga, como esta. Perspectivas que son adecuadas para mostrar o para exponer cuáles son las reflexiones que se están teniendo en torno a un proyecto arquitectónico. Seguiremos trabajando con esta maqueta. Aquí les adjunto en este momento una imagen de la perspectiva a la que vamos a llegar y una foto que he tomado con el celular, bueno, un video que he tomado con el celular, como metiéndonos dentro de la maqueta y mirando cómo es el espacio por dentro, específicamente del lugar que queremos representar en ese dibujo. Bueno, la perspectiva a la que quiero llegar es como esta. Es una perspectiva que tiene un punto de fuga, que nos interesa nada más representar el concepto del espacio, o sea, una idea general del espacio. No tiene mucho detalle, no nos interesa el detalle. Es el concepto espacial. Se ven 1, 2, 3, 4 planos, 2 verticales que están hacia el punto de fuga, uno vertical que está de frente hacia nosotros y otro, que es este, que es horizontal y que, digamos, está sirviéndonos como cubierta o está en la parte superior. Además, aquí a la izquierda hay un escalonamiento que el terreno, después de que hayamos modificado la maqueta, aquí está bajando. Bueno, recordando que este es el tercero de 4 videos que están orientados a representación de composiciones básicas para carreras afines con arquitectura y diseño de espacios. Ya hemos pasado por dibujo de isométricos, ya hemos pasado por dibujo de proyecciones ortogonales, de vistas en proyecciones ortogonales, y este es el video que corresponde a perspectivas. Listo. Ya he hecho aquí un ejemplo para poder ver más o menos el resultado a que queremos llegar. Y pues aquí ven que el espacio es prominentemente vertical, por eso tomaremos nuestro formato de manera vertical. Este tamaño media carta es más que suficiente para poder comunicar o transmitir la idea. Hay que recordar que el dibujo de la perspectiva, pues el fin último no es hacer un dibujo perfecto, el fin último es hacer un dibujo que se entienda. Y si uno mira perspectivas o dibujos de Le Corbusier o de Oscar Niemeyer, son dibujos que algunos son simplemente unos apuntes rápidos de un concepto, pero logran transmitir muy bien la idea. Entonces no son perfectos. Si uno lo mira desde el punto de vista de la perspectiva, tendrían un montón de errores. Pero el propósito no es generar desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista de la construcción un dibujo perfecto. Entonces son dibujos que en cambio son totalmente eficaces dentro del propósito de ese tipo de dibujos, que son dibujos que son para pensar, para reflexionar y para poder comunicar un concepto. Pero aquí trataremos de tener cierto nivel de, digamos, ciertos aspectos técnicos en cuenta para lograr hacer dibujos, digamos, que se logren de manera proporcionada o que, digamos, tengan cierto criterio que los aproxime a la realidad de cómo debe ser una perspectiva. Pero elementos muy básicos. Lo primero que yo siempre recomiendo tener en cuenta es que la perspectiva debe uno ser consciente, el dibujante debe ser consciente de dónde queda la línea de horizonte y de dónde queda la línea de tierra. Eso en el caso de dibujo de lugares o espacios que están contextualizados sobre una superficie, por ejemplo terrestre, en un planeta, en este caso nuestro planeta. Lo segundo que voy a hacer es que voy a generar una referencia a escala 1:100. Las perspectivas en general no tienen escala. Son dibujos que no tienen escala, son como las fotografías, pueden ser grandes, chiquitas, desde cualquier punto, y no hay un punto cierto, no hay un punto, digamos, que uno pudiese definir absoluto en el cual se pueden tomar medidas. Pero para la construcción de la perspectiva, sí uno puede determinar un punto, un lugar, una profundidad, un plano, para tomar esas medidas, y en ese lugar vamos a tomar algunas modulaciones. Entonces, ese plano está definido, es un plano vertical que está definido y está de frente a nosotros, está definido por la línea de horizonte y está definido por la línea de tierra. Y esas dos líneas nos van a ayudar a dimensionar nuestro dibujo. Lo primero que yo hago en el dibujo es construir en toda la mitad, con una línea de construcción que yo estoy haciendo con mi esfero, con mi rapidógrafo de 0.1, el más delgado. Construir la línea de horizonte es lo primordial en toda la mitad del papel, que a mí me da aproximadamente por acá en mi papel. Trazo una línea horizontal sin miedo a equivocarme. Si me quedó torcida, procuro que no me quede tan torcida. Con el tiempo y con la práctica cada vez irá saliendo mejor. Y en todo el centro
voy a ubicar una línea vertical, una rayita que me define un punto, y ese va a ser mi punto de fuga central, porque vamos a hacer la perspectiva cónica central, perspectiva central, y ese va a ser mi punto de fuga. Respecto a esa línea, como estamos en una perspectiva a la altura del observador, la línea de horizonte está a la altura del observador, siempre las perspectivas están, las líneas de horizonte corresponden o están representando de manera implícita o explícita la altura del observador. Entonces, en este caso, esa medida es la altura que tiene esta línea, que es un filo que llega hasta allá al horizonte. Si estuviéramos en el mar, esa sería la línea que divide el cielo de la tierra, que divide el mar del cielo, por ejemplo, si estuviéramos en el mar, ¿sí? Y desde ahí hacia abajo, cualquier punto que yo mida, si hubiera un piso plano, debe tener 1,50. ¿Por qué 1,50? Porque es una medida regular, aproximada, pues matemáticamente fácil de procesar, porque podemos modular, ya sabemos que 1,50 por 2 da 3, etc. Que se aproxima a la altura de los ojos de los observadores. O sea, las personas, digamos, podemos tomar un promedio, la representamos de 1,70, y la altura de los ojos la podemos tomar como de 1,50 desde el piso. Entonces cualquier elemento que yo dibuje bajo esa línea de tierra, esta línea de horizonte hacia abajo y que esté sobre el piso, está a 1,50 de alto respecto a esta línea que acabo de dibujar. Yo entonces voy a hacer una línea abajo que va a ser nuestra línea de tierra, que va a estar aquí, si lo alcanzan a ver, tomarlo por este lado mejor, que la voy a tomar a 1,50 aproximadamente acá, y esa va a ser mi línea de tierra. Entonces voy a nombrar mis líneas. Es bueno tenerlas ahí para que las memoricen. Esta es LH, LH, que es línea de horizonte, y esta es LT y LT. Listo. Sobre este punto de fuga, los puntos de fuga de líneas que son horizontales, todas llegan hacia la línea de horizonte. Y si estamos mirando hacia el fondo en una profundidad paralelo a un grupo de líneas, esas líneas van a un punto de fuga único, que es este punto de fuga central. Sobre ese punto de fuga central voy a generar un eje vertical. Y listo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En el ejercicio con el teatrino hemos estado trabajando con unos módulos que miden 1,25. Esta línea de horizonte y línea de tierra me están definiendo, ya sabemos, una altura de 1,50. Aquí voy a poner una cota, 1,50. Todo lo que yo mida desde este piso a la profundidad de este piso, que todavía no lo están viendo como piso, pero poco a poco cuando avancemos a ver el espacio van a entender por qué esto es un piso, o por qué esto está representando un piso. Pero todo lo que yo mida desde aquí abajo hacia arriba, lo voy a medir en centímetros, como si fuera escala 1/100, o sea, un centímetro es igual a un metro, y me va a servir de referencia para tomar medidas en el dibujo. Voy entonces a representar aquí la medida de 1,25, de 2,50 y de 2,50 con mi escala, que corresponden a un módulo. 1,25 nos da aproximadamente por acá, 2,50 nos da por acá. No me interesa la perfección, la precisión perfecta, no. De hecho, aquí ya con esas dos medidas puedo de manera intuitiva pasar otra y pasar otra. Aquí lo que he hecho es, de frente a la línea, al punto de fuga, he dibujado una línea vertical, un palo, digamos, una línea vertical que mide hasta acá 1,25, que mide hasta acá 2,50, que hasta acá mide 3,75 y hasta acá mide 5 metros. En nuestra imagen, en nuestra foto de referencia, vamos a identificar que en el fondo hay un plano que está de frente a nosotros, el único plano que está de frente a nosotros. Ese plano que está de frente a nosotros es el plano que vamos a ubicar a la profundidad que está en nuestra línea de tierra, y con él vamos a comenzar a pasar nuestras referencias. Y estamos metidos en un espacio que en principio mide 2 módulos de ancho, es decir, mide 1,25 a un lado y 1,25 al otro lado, o sea, a la derecha y a la izquierda, pero de este lado de la derecha se retrocede unos 3 milímetros, que es el ancho que tiene el muro. Pues para los que ya vieron la construcción de isométrica que está en el primer video, y las que vieron también las vistas ortogonales, me entienden a qué me refiero con el ancho de este muro. Entonces me tengo que retroceder hacia la izquierda 3 milímetros. Listo. Vamos a comenzar a definir ese muro de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a subir acá a la altura de 2,50 que me la daba esta medida, esta línea vertical. Esta línea vertical va a ser la altura del muro
del primer muro con el que siempre comenzábamos, que va hacia de frente. Y de una vez lo podemos fugar. Este se viene hacia atrás con el punto de fuga a mano alzada. Si me quedo torcido no hay problema. Incluso ese torcido, esas irregularidades hacen parte de la expresión. Conforme ustedes vayan practicando y dibujando más, se van a ir soltando. Muy importante en el dibujo no hacer línea peluda, sino un solo trazo, buscando ser muy seguros, así no les quede perfecto. No tengan miedo cuando les quede, entre comillas, un error, porque esos no son errores, son parte del proceso mientras están dibujando. Entonces, si les quedó torcido, listo, les quedó torcido. Si lo quieren corregir un poquito, pues les repasan un poquito. Igual estas son líneas de construcción en rapidógrafo delgado, y el propósito es ese. Ir como esbozando poco a poco cuál va a ser la forma. Bueno, aquí tenemos un ancho de 2 módulos menos los 3 milímetros que ya le quité, lo dejamos acá. Esos 2 módulos, aquí si vemos en la foto, ya arranca nuestra topografía. La topografía ahí viene a 1 metro, entonces la vamos a dejar a 1 metro, que nos da aproximadamente por acá. Como les digo, aquí voy a falsear un poquito algunas cosas en la base, porque la base la tenemos modulada por las curvas de nivel cada metro y porque yo ya modifiqué la maqueta. Pero lo que me interesa es dejar este de 250, tratar de mantener este concepto de que el terreno tiene 1 metro de alto, y ya seguimos trabajando. Aquí a 1.25 arranca nuestro plano que está flotando aquí a la izquierda, que señalo en la imagen. Y lo vamos a hacer un poco separado del piso, del terreno que acabamos de dibujar, no importa, en la maqueta se vea pegado. Con esto también les quiero decir que la comunicación en una perspectiva no tiene que ser 100% fiel a lo que estoy dibujando. Lo que debe comunicar es el hecho de que estoy reflexionando, y yo aquí puedo hacer modificaciones de acuerdo a lo que estoy pensando. Es decir, aquí el diseño puede seguir evolucionando y puedo tener algunos ajustes, algunos cambios. Entonces aquí tengo un módulo. Ese plano de la izquierda se intersecta 3 módulos. Entonces voy a subir desde ahí, desde ese punto, 3 módulos. Y eso hace que yo llegue pues al punto más alto de mi plano que estaba de frente, el primero que mencioné, que completa 5 metros, es decir, 4 módulos de alto que representan 5 metros. Entonces esta sería la línea o la arista de intersección entre el plano de frente, que en este momento va a quedar por aquí, que tal vez no lo alcancen a percibir todavía porque la perspectiva está hasta ahora comenzando, y ya. Ese es un plano que además mide, si mal no recuerdo, sí, mide 5 módulos de alto, mide 1 más y 2 más de alto, pero no lo voy a dibujar porque eso no se alcanzaba. Aquí ya tenemos nuestra parte más alta del muro de 250, que viene en dirección al punto de fuga. El plano frontal aquí ya sabemos que pasa derecho, y allá de hecho continúa por detrás porque es muy largo, pero no me interesa representarlo, lo hice punteado acá porque pues quiero que sepan que ahí existe. El plano que está de cubierta, que en la foto señalo, ese está en cambio respecto al plano de la izquierda vertical, un módulo más arriba, y además un módulo hacia atrás respecto a nosotros, respecto a nosotros, se desplaza un módulo hacia arriba. Entonces vamos a simular como si llegara y le agregáramos un módulo a esta arista, y vamos a intentar retroceder tomando mi punto de fuga. Como referencia tomo mi punto de fuga, y ahí retrocedo intuitivamente un módulo, lo voy a dejar así de delgado. Si yo pudiera ese plano de la mitad darle unos módulos, los podría dar de manera intuitiva. Tiene 2 módulos, uno acá y un segundo módulo acá, que el módulo del frente es más corto porque está más cerca, más lejos digo, y este que es más cerca, 1 y 2, pues este módulo es más grande que este segundo módulo del fondo porque está este más cerca, y ahí ya sé más o menos. Ese es el plano o el borde del plano izquierdo, pero el plano izquierdo es mucho más alto. El plano izquierdo tiene 5 módulos, acá tienen hasta ahora 3, 4 acá y 5 acá. Lo voy a dejar suave como línea de construcción, pero eso ya allá arriba no se alcanza a ver, y lo fugo. Básicamente este rectángulo, y además él es un módulo, es de 3 módulos de profundo, solo que se queda por allá atrás del primer plano, y hay un tercer módulo allá aún más chiquito. Este rectángulo corresponde con nuestro plano de la izquierda completo, pero él tiene un plano de cubierta que sube un módulo, un plano horizontal, y retrocede un módulo, y acá
arranca ese plano, y es que se mide dos módulos hacia la derecha, después de este plano hacia la izquierda, mide dos módulos. Listo. Con esta medida puedo asumir que es un módulo, porque viene desde la mitad, y aquí ya me vine hacia nosotros, lo acerqué, y este es el mismo módulo pero más cerca de nosotros, y voy a aprovechar esa medida y la traslado acá, 1 y 2 acá. Y ese es el ancho que tiene esa cubierta o el plano horizontal. Y lo fugo, me lo llevo a mi punto de fuga. Aquí voy a mandar mi terreno con mi punto de fuga, y este también con mi punto de fuga. Las profundidades aquí ya sé que esto viene muy atrás, no hay necesidad de medirlo. Y ya lo que les quiero decir es que hemos terminado la construcción de la perspectiva. Lo que sigue es simplemente dar expresión. Vamos a poner dos figuras humanas. Ah, bueno, tacho, el plano del fondo también continúa aquí atrás. Lo señalo también en la foto. Continúa allá atrás. Y se va aquí por el piso. Y se va por el piso allá atrás. Listo. Vamos a hacer entonces figuras humanas. Como estamos a la altura del observador y las demás personas son en principio escalas humanas igual de altas, pues en la vida real hay diferentes estaturas, pero por ahora asumimos para facilidad del dibujo que todos son iguales y todas las personas tienen la altura de los ojos igual. Vamos a hacer una persona con la cabeza sobre la línea de horizonte. Aquí hago la representación de esa cabeza y simplemente una figura abstracta. A mí no me interesa en este caso la literalidad de la figura. Lo que yo intento con las figuras humanas es que no queden muy cabezonas y que sean más o menos esbeltas para que se vean estilizadas. El estándar pues o el canon nos dice que una persona tiene 7 u 8 cabezas de alto. Aquí me puede quedar de 9 o de 10 de alto si yo lo dividiera. No sé cuántas me debe dar aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está dando como 8 y media cabezas aproximadamente. Lo que me interesa es tener más o menos una proporción, no es más. Y aquí cerca voy a hacer otra más grande. El lugar donde está ubicada la persona depende de donde quedan los pies. Si yo comienzo a hacer la cabeza acá de esta persona, que ya sé que es más grande, por eso lo hice más grande, genero aquí mi figura. Y donde deje los pies quiere decir que ese es el punto donde está pisando, y ese es el lugar en donde se ubica dentro de la perspectiva. Acá, bajo, y donde dejo esos pies, ahí es el lugar donde se ubica en mi perspectiva. El punto en el espacio. Y ya tengo aquí como el fantasma de las personas. Con solo el fantasma, la noción de la persona, tengo una idea suficiente de escala humana, que el propósito de la escala humana es poder darle una proporción al espacio. Y aquí, en este espacio que es un espacio vacío, pasa aire, podríamos decir que allá atrás hay un árbol. Por fuera no sabemos de qué manera, pero aquí se alcanza a asomar. Aquí este es el espacio vacío. Aquí como hay un espacio vacío, entonces allá queda nuestro cielo, parte de nuestro paisaje, y se alcanza a asomar quizá un poco de un árbol que voy a dejar aquí esbozado a ver cómo nos queda, o un par de árboles. Listo. Y ahora sí ya tenemos toda nuestra base de la perspectiva. Lo que sigue es dar la expresión. Entonces ya he usado este que es el 0,1, el más delgado de los rapidógrafos. El rapidógrafo que yo utilizo en general es el 0,5, que es medio milímetro, para hacer ya las líneas que son principales. Entonces voy a comenzar. Aquí ya el rapidógrafo pasé tantas veces el 0,1 que se siente ya importancia en la línea, pero de todas maneras vuelvo y lo paso. Todas las líneas que terminan siendo reales, definidas o definitivas, las dejo con mi 0,1, con mi 0,5, perdón. Este plano aquí se ve por allá atrás y quedaría invisible. Lo voy a hacer suave para que lo tengan en cuenta, que ese plano viene un poco más grande, es de 3 módulos de ancho. Este que viene intersectado acá y baja acá. Y como tiene un grosor, pues voy a dárselo de una vez. Aquí podríamos aplicar la misma técnica de las isométricas, que es darle más fuerza a los cantos o bordes del cartón. Aquí repiso la línea del muro que se ve allá atrás. Este es mi plano horizontal en el techo. Aquí se ve mi escalón o mi desnivel, la base del plano inicial. Y esta es básicamente la perspectiva. Lo único que resta es darle expresión. Lo que va a hacer es el plano del fondo, darle cierta oscuridad
lo recomendable es utilizar el 0.3, que es un poco más delgado que el 0.5, pero es que mi 0.3 está ya un poco gastado. Entonces voy a hacer esa expresión con 0.5, pero voy a hacerlo suave, es decir, no lo voy a apretar para que me haga un trazo más delgado. Y hacia afuera, hacia la izquierda, como el dibujo se está volviendo cada vez más exterior, puedo hacerlos más separaditos porque puede estar entrando más luz. Aquí voy a aplicar unas sombras intuitivas, no las voy a hacer matemáticas, sino intuitivas. Allá es el exterior, y supongamos que está entrando la luz del sol desde allá afuera. Entonces voy a bajar aquí una diagonal, como haciendo la sombra desde el borde del muro sobre este plano de la izquierda. Y aquí más o menos lo mismo, pero no quedaría pegado, no arrancaría en la esquina como acá, no arrancaría en la esquina, sino más retrocedido porque el muro de frente está más atrás. Yo voy a poner, digamos, por acá, y voy a hacer también una raya inclinada como representando el límite de la sombra. Y voy a comenzar a achurar de abajo hacia arriba, mirando al punto de fuga siempre. O sea, mi achurado aquí va a mirar el punto de fuga, pues aproximado, no tiene que ser perfecto, pero va por ahí así. Y los achurados de acá, de este sí pueden ser más suaves, más separados, porque les está entrando luz. Le está entrando luz a esa parte. Y este lo mismo. Puedo irme con mi punto de fuga generando las sombras, generando un achurado siempre al punto de fuga. Siempre entonces las líneas, que cuando llega a la línea de horizonte, siempre las líneas que se fugan pues quedan también horizontales, porque el punto de fuga está en la misma línea. Voy a aprovechar aquí mi piso y hacerlo, entonces él siempre lo hago con líneas transversales a la circulación. Y comienzo ya, como es más lejos, con un achurado más tupido, pero conforme se acerca el espacio, pues la textura debería hacerse más grande, porque pues ahora el plano es más grande, más cercano, ¿no? No más grande, sino más cercano. Y entonces mi textura del piso, cada vez que se acerca el piso, pues mi achurado es más grande. En el techo o el plano horizontal podemos hacer lo mismo. Podemos arrancar con un achurado más o menos tupido y separarlo un poco, pero en este caso no es tan drástico porque es un plano que de por sí está un poco más lejos. Entonces el cambio respecto a nuestros ojos no va a ser tanto. Pero si puedo agrandarlo así, y acá comienzo tupido y lo separo un poquito. Eso. Y este también podrían ser verticales igualmente. Aquí pues igual puedo llevarme mi línea de la sombra para que me indique cómo será el plano, pero pues la figura humana queda ahí al frente, entonces no se va a notar. Y aquí hago unos separados porque se supone que es más suavecito, porque hay luz. Listo. Las figuras humanas, la que es más cercana, la podemos hacer con un rapidógrafo más grueso. Es más, también, aquí voy a coger el 0.8. Este plano que también es relativamente cercano, lo que es más cercano lo puedo hacer más grueso y eso da un efecto de profundidad. A eso se le llama perspectiva atmosférica. Y es que lo más lejano queda más suave, como ese árbol allá atrás. Y eso obedece a varias cosas. Los primeros que comenzaron a hacer perspectivas atmosféricas son artistas como Leonardo da Vinci, que por ejemplo si miran la Mona Lisa, el paisaje que se ve en el fondo es mucho más pálido que la Mona Lisa. Y eso no solamente por buscar, o no se hace solamente por buscar dar énfasis al centro de atención de lo que se está pintando o dibujando, sino porque en la vida real el aire no es 100% transparente, tiene partículas, tiene partículas, polvo, vapores, etcétera, las nubes por ejemplo, que hacen que a lo lejos todo se vea más pálido. Por eso las montañas en los paisajes a lo lejos se ven más claras y lo que está más cerca se ve más fuerte. Entonces aquí lo utilizamos un poco pensando en eso y también pensando en cómo dar énfasis y profundidad. Entonces aquí le doy grosor a este plano para que se sienta como con un carácter, con una fuerza. Y mi persona que está aquí, la cercana, si quieren la podemos hacer más grande, más fuerte todavía. Voy a utilizar el punto, el 1, el más grueso de los rapidógrafos, y la voy a repisar. Bueno, continuando entonces con el representar las figuras humanas, esta que está tan cerca, y pues que a algunos elementos los más cercanos los estamos haciendo más gruesos, pues esta que es más cercana la estoy haciendo con el rapidógrafo de 1 milímetro de espesor, que es el más grueso. Y bueno, son abstractas, no tienen que ser una representación fiel de la realidad. Lo importante es la escala, la proporción y un gesto que es importante, repito, el tamaño de la cabeza
pensando en proporciones de 7, 8 o más cabezas. El canon natural es 7 cabezas, a veces un poco menos. El canon estético es de 7 u 8 cabezas, que hemos valorado como el estéticamente más agradable, culturalmente hablando. Pero se puede hacer más estilizado, de más cabezas. En este caso yo creo que eso puede llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 11 cabezas de alto. Eso hace figuras que sean más estilizadas y bueno, resultan más agradables. Dentro de lo subjetivo puede ser más agradable visualmente. Y la figura del fondo, que es más lejana, no la voy a dejar tan gruesa, la voy a dejar con el 0.5, que debe ser este, y allá está. El video de ambientación, verán ustedes cómo hacer las figuras, qué posibilidades hay para hacer figuras humanas, escalas humanas, arquitectónicas y también árboles. Bueno, y aquí este elemento, yo no sé, yo estaba pensando qué pasa si tiene lo que podría ser un animalito. Solo una abstracción. Un perro. Bueno, y allá atrás tenemos el árbol en el fondo, pero ese árbol me está dando la impresión, está muy delgado, en cambio ya muy suave. Voy a hacerlo con el 0.5 sin apretar mucho. Y aquí un poquito de las ramas, es algo de vegetación allá afuera. También en el video de ambientación veremos mejor cómo hacer árboles. Es que el árbol sale hacia arriba. Aquí este pedacito de árbol si se quiere. Y listo. Y algo de cielo puede hacerse. Yo lo hago así como con unas ondas muy como horizontales. Y listo. Ya, hemos terminado nuestra perspectiva. Espero haya servido, que se haya entendido. Si tienen preguntas pueden poner en los comentarios preguntas y tratamos de resolverlas. ¿Listo?